en contacto una vez más con el doctor José Ignacio de Mendiguren. ¿Qué tal, José? Raúl Varela y Carlos Márquez, los saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buen día. Bien, bien, muy Buen día. bien. José, estamos en recesión porque vio que últimamente esta semana se habló mucho del tema, que parece que la baña en el INDEC estuvo dibujando algunos números para que no salga esto a público. Usted como hombre de la industria, del trabajo, ¿qué es lo que está viendo? Sí, lo estoy viendo, ¿no? Por supuesto que las mediciones varían según lo que uno tome antes, después. Yo tengo yo soy industrial Claro. y productor agropecuario, y yo tengo mis termómetros, ¿no? Y sí, cuando uno ve que después de más de 6 meses la producción industrial no recupera, cuando ve que la capacidad instalada de la industria eh, no solamente no se mantiene, sino que baja. Cuando uno ve el consumo de electricidad de la industria, que tampoco se recupera, bueno, esos son índices muy claros, ¿no? Que, que marcan que indudablemente la economía, sobre todo industrial, ¿no? Ahora hay otros sectores de la economía que a lo mejor no le pasa, el sector servicios, financiero sobre todo, bueno, esto tiene un movimiento importante. Ahora, usted mira el comercio, la caída de cualquier sector, pregúntele, desde supermercados hasta textiles, alimentos, el consumo ha bajado, ¿no? Así es, Entonces, sí. y la producción, y al bajar el consumo, y por otro lado, usted tiene una apertura media y restricta de la economía, ¿qué sucede? El poco consumo que además existe se lo lleva la importación, ¿no? Usted tiene el caso como estos últimos días de Whirlpool, Mm. o el caso de, no sé, yo vengo de Olavarría, tuve un congreso industrial allá, y usted ve que la construcción, hoy Loma Negra está trabajando al 50 y pico por ciento de la capacidad instalada. Eh, Ve, por ejemplo, Villa Constitución, que está Sindar, y a Sindar, junto con Loma Negra, son los que abastecen la construcción. Y bueno, ha suspendido a Sindar casi 500 personas, y hoy su producción ha reemplazado por importación, ¿no? Sí, sí. Entonces, distribuye lo que importa mientras para la producción. Y esto es en muchos casos que aquellos que tienen una posibilidad de importar y reemplazar la producción por importación lo están haciendo. En materia alimenticia se ve mucho también, basta que vaya a un supermercado y va a ver de los productos más insospechados que se importan, choclos, arvejas. Y bueno, eso tiene que ver con, bueno, la apertura, retraso cambiario, un subsidio, digamos, un poco a la importación y un gran castigo a la exportación. Por eso es que estos programas, por lo general, no son sustentables, porque le pueden prestar plata una vez, 2 veces, pero si no genera genuinamente a través del favorable de la balanza comercial los dólares, bueno, no es sustentable y así nos ha ido, que vamos de crisis en crisis, porque la restricción externa, que es la falta de dólares, es la que nos lleva a esas crisis. Y cada vez, de verdad, que Argentina ha encarado estos procesos de estabilizar, planchar el tipo de cambio, subir la tasa de interés, apertura irrestricta, que son condiciones que no dan competitividad a la producción local. Como decía recién, es un subsidio a importar barato y un castigo porque no puede exportar, porque está muy caro internamente. ¿Y cómo terminaron esos procesos siempre? De dos formas, mal o peor. Nunca terminaron bien. El ejemplo de Martínez Dios lo tenemos, el ejemplo de la convertibilidad. Hay algunos que duran más y otros duran menos. La convertibilidad duró 10 años, Mm. pero mire, y hubo privatizaciones, todo lo que hoy vemos como panacea se hizo. Y a la larga, ¿qué sucede? Bueno, es carísimo otra vez exportar, terminamos, yo me acuerdo, era presidente de la Unión Industrial en el 2001, e iba por todos los canales de televisión, le había puesto la cajita infeliz. Y abría
y le mostraba choclos franceses. Gallo, que es una marca argentina, traía los choclos con la marca Gallo de Francia. Alimentos para perros de Inglaterra, pomeros de Israel, dentífricos de Brasil por completo. Muchas de las empresas alimenticias que estaban en Argentina y Brasil pasaron la producción a Brasil. Entonces, ¿cómo terminó? Y terminó que el día que el Fondo Monetario no mandó 1.300, era eso, de millones de dólares, bueno, hubo que cerrar los bancos, Cavallo tuvo que poner el corralito, en fin. Sí. Esto, y hoy por hoy, uno ve esa sensación de vuelta. Día a día estamos importando lo que tendríamos que estar exportando. Hay un caso concreto. Hoy la Argentina exporta maíz a granel a Brasil y los nuggets de pollo, que usa una conocidísima marca de los Arcos Dorados, son brasileros. Quiere decir, le mandamos el maíz a $1.900 la tonelada y lo importamos en nuggets de pollo casi 3.800. Pero además que la caja donde se hace, todo eso, por supuesto, se importa. Bueno, si bien es cierto que esta vez hay sectores de la economía, yo digo una nueva pampa húmeda, que es la minería, el gas, el petróleo, bueno, pero esos sectores no pueden, sobre todo en la forma que se los está encarando, que es de una forma muy extractiva y primarizada. No es que estamos exportando baterías de litio, la idea es llevarse el litio directamente. Entonces, hasta los mayores dólares que podía generar esos sectores que antes no estaban, no alcanzan para enfrentar las deudas que tenemos y además para incorporar a casi 30 y pico % de gente que en Argentina está en la pobreza. Son proyectos muy primarizados que pueden generar dólares, pero esos dólares no derraman en la sociedad. Para eso hay que ir a un proyecto de desarrollo económico, no de crecimiento. Con el gas lo que sí, tengo, sí. sí. No, perdón. José, precisamente usted hace un ratito nombró el cierre de Whirlpool, ¿no? A partir de esta situación, en los últimos días, lo vi en algunos reportajes, que usted planteaba que la Argentina está yendo a un modelo que es el modelo nigeriano. A ver, ¿nos puede contar un poquito qué es esto del modelo nigeriano? ¿Cómo no? Miren, yo siempre digo, gas y petróleo en abundancia ha tenido Nigeria, ¿correcto? Sí. Y gas y petróleo en abundancia ha tenido Noruega, o tiene, mejor dicho, ¿no? Bueno, lo interesante es ver qué hizo un país y qué hizo el otro, partiendo de esa ventaja comparativa. Claro. Además, lo interesante es que los dos países, del otro lado, tenían las mismas empresas, ¿no? Que era Shell, British Petroleum, Amoco. Bueno, Nigeria, ¿qué hizo? O mejor dicho, Noruega, ¿qué hizo? Dijo, partiendo de esta ventaja comparativa, yo digo, nosotros tenemos hoy el segundo yacimiento de gas hoy del mundo y el cuarto de petróleo. Muy bien. ¿Qué hizo Noruega ante esto? Dijo, esta va a ser mi palanca de desarrollo. ¿Qué hizo? Mandó 400 técnicos, los mejores, al mundo a estudiar la tecnología en petróleo y gas. Para no ser un país con petróleo, ser un país petrolero y desarrollar esa tecnología. ¿Qué hizo también? Todo un plan de desarrollo para los proveedores de esa industria, que iba desde constructores de torres para sacar petróleo en el mar, desde bombas de fracking, barcos, todo lo que tiene que ver con ese negocio. Muy bien, su resultado. Bueno, hoy Noruega es uno de los países más desarrollados del mundo, $85.000 de ingreso per cápita, tiene un fondo de reserva, por las dudas que mañana el petróleo y el gas no valgan, de 1.600 billones de dólares. Ese fue el modelo que yo como secretario de Industria desarrollamos acá. Muy bien. Nigeria, y empezó 25 años antes que Noruega. ¿Qué hizo? Bueno,
como materia prima hizo lo que yo más o menos acá lo relaciono con un RIGI, ¿no? Que hicimos nosotros, este plan. ¿Qué significa? Decirle, vení, extrae, llévatelo todo, no inviertas en tecnología, traela, no inviertas en el desarrollo de los bienes de capital, importalos y hasta usados, todo esto es lo que hoy es nuestro programa, ¿eh? Y indudablemente, ¿cuál fue el resultado? Que hoy Nigeria tiene $2.100 de ingreso per cápita, tiene que importar combustible porque no tiene destilerías suficientes para destilar el combustible que necesitan, y ahí tiene los dos resultados. Entonces, nosotros lo tenemos. ¿Qué queremos hacer? Fíjese un ejemplo. Yo era director de YPF y en la etapa se firmó un acuerdo con Petronas, una empresa para que instalara en Bahía Blanca una planta de licuefacción para transformar el gas para poderlo exportar en tierra. Bueno, por distinto se aprobó el proyecto, fue el Congreso, a diputados se aprobó también la ley, después se paró en el Senado. Vino este gobierno y se aplicó nueva política, el RIGI, que da concesiones eternas, ¿no? De poderse llevar la plata, etcétera. Bueno, ¿qué terminó? Aquel proyecto no continuó y el actual, ¿qué plantea? Plantea llevar el caño, digamos, hasta Bahía o ahora hasta Río Negro, al puerto, y traer el barco como planta de licuefacción. Sí. Quiere decir que esas inversiones de casi 15.000 millones de dólares que iban a estar en tierra, cosa que le permitía a la Argentina tener una autonomía en el negocio del gas, ahora va a estar en el agua. El día que mañana hay un problema de petróleo, de precios, se van los barcos y usted se quedó con el caño en la puerta. Es decir, esta es la diferencia entre crecer, exportar o desarrollarnos. Si yo tengo gas, un plan de desarrollo lo que debe plantear es tener el polo petroquímico, esto es lo que nosotros planteamos, los desarrollistas, el polo petroquímico más eficiente del hemisferio sur, tener la planta de fertilizantes más competitiva partiendo del gas, que es gas claro, que además esos fertilizantes redunden en nuestro sector agropecuario y subamos la producción agropecuaria, es decir, por 30% más. Es decir, esta es la diferencia. Si usted, por ejemplo, vamos a tratar el litio, usted puede exportar el litio como está, y los acumuladores, y la inteligencia artificial sobre el desarrollo del litio, que se aplique en el exterior. O puede tener una tecnología en el desarrollo del litio que nos permita desarrollar acumuladores, baterías, etcétera. Ahí está el proyecto, Nigeria o Noruega. En este segundo que yo le hablo, primero, cuando uno exporta el litio en un acumulador, multiplica por 10 el ingreso en una tonelada. Pero además, en materia de ciencia y tecnología, uno la tiene propia. Sí. Ahí usted va a ocupar ingenieros, técnicos, el otro necesita gente, no sé, que suma litio arriba un container, ¿no? Entonces esta es la gran diferencia cuando yo digo, hoy mire, Victorio, cuento nomás, yo 6 meses antes de irme, lo cuento siempre, de la Secretaría de Industria, viajé a Washington, al Banco Mundial, con mi equipo, presentamos todo lo que era para nosotros sector por sector, región por región, el desarrollo del... Es decir, lo mismo que Noruega, la verdad nos copiamos, cómo son el desarrollo de proveedores, de fomentar la ciencia y la tecnología. Cuando termino la explicación, la encargada del hemisferio sur me dice, secretario, hoy la Argentina es un activo público global. ¿Qué significa esto? Lo que ustedes tienen en abundancia, el mundo entró en crisis estructural, no una crisis pasajera. Ahora bien, dijo activo público global, el mundo, ¿qué quiso decir con esto? El mundo va a tener tu litio, el mundo va a tener tu gas y tu petróleo, el mundo va a tener tu proteína. El tema somos nosotros. ¿Cómo queremos plantarnos ante eso? ¿Queremos ser propietarios o inquilinos de nuestros recursos? ¿Queremos ser Nigeria o queremos ser Noruega? A eso me refiero.
Entonces, hay una oportunidad extraordinaria para la Argentina en este momento. Pero si uno, por firmar contratos, en vez de pararse en la fortaleza que significa tener el segundo yacimiento de gas del mundo, o estar en el triángulo del litio de los más fuertes del mundo, negocia con debilidad, cuando usted pasa la zaranda después de explotar, no le queda nada a la Argentina. Entonces, esta es la diferencia entre crecer y desarrollarnos. Creo que la culpa a la oposición hoy, porque el gobierno es claro, planteó ese proyecto. Quiere un proyecto que como eje tiene la valorización financiera y un modelo extractivo, un modelo de no desarrollo. Nosotros planteamos un modelo que tiene que ver el eje en la valorización productiva y un proyecto de desarrollo económico, desarrollo regional, desarrollo social. Son dos opciones muy distintas. Yo pongo el ejemplo de Noruega y Nigeria como para poder graficarlo. Claramente, ¿no? sí. De Mendiguren, sí. Buen día. Nosotros observamos algunas cosas que las podemos decir, pero si las dice usted, le da un marco conceptual más interesante. Hace 4 años se abre una fábrica con cientos de millones de dólares de inversión, como esta de Whirlpool, que es un buen ejemplo. 4 años después, por un cambio de gobierno, la cierran. Cantidad de técnicos calificados muy jóvenes, con planes de vida, sueldos de 2, 3 millones de pesos cada uno. Desaparece la fábrica, queda ahí todo tirado, o se desguazará, lo que fuera. ¿Cuánto cuesta, usted que lo vivió como primer ministro de, creo que de Industria o de Producción allá en tiempos de Duhalde, acá, volver a generar políticas para que vuelva a pasar una cosa así? Que te vuelvan a poner una fábrica de punta. Bueno, es un caso muy emblemático, ¿no? Yo fíjese, participé directa y activamente en la instalación de Whirlpool en la Argentina, desde la compra del terreno, desde las inversiones que negociaban con nosotros, como gobierno. Y nunca nos pidieron un RIGI, queda claro, ¿no? Claro, nunca nos pidieron estas condiciones casi leoninas que hoy le ofrecemos si no vienen. Para que usted tenga idea, junto con esto trabajamos en un proyecto de un aserradero en Virasoro, Corrientes. 300 millones de dólares de inversión. Está funcionando. El aserradero más moderno de Latinoamérica. Lo mismo trabajamos con un proyecto de ahora 310 millones de dólares en Mar del Plata, en el parque industrial, 23 hectáreas. Una fábrica empresa americana que produce papas congeladas. Está en marcha, funcionando. Jamás se pidió un RIG y nada, y está instalada y funcionando. Vamos a Whirlpool. Whirlpool trabajé enormemente. Whirlpool puso en la Argentina la planta más moderna para esos productos del mundo. Sacaban un lavarropa frontal en 40 segundos, la producción. Pero el plan, ¿cuál era? Técnicos, formación de técnicos, todo empezó desde el terreno, toda la planta, el layout más moderno, etc. En el primer trimestre del 2023, yo era secretario de Industria, inauguró el segundo turno. Yo viajo a principios del 2023 a Washington, cuando fui al Fondo Monetario, pero además recibí en la Embajada Argentina distintos empresarios, entre ellos al presidente de Whirlpool Internacional, que fue con el presidente en la Argentina. ¿Qué me expresaron? Su plan y proyección en la Argentina. Compraron el terreno de al lado, ampliaban la producción y desde acá iban a producir para el mundo 3 productos. Uno de ellos era un lavarropa frontal. No es que Whirlpool vino, se instaló para irse mañana. Se instaló a fondo, fue una decisión estratégica de la corporación de pararse en la Argentina. Entonces usted hoy la destruye. ¿Por qué? ¿Qué va a decir? ¿Que no es competitiva? Va a decir que no tiene, y además capitales americanos, ni siquiera son chinos, que uno podía decir, bueno, tienen tirria con los chinos. Entonces, acá tiene una situación donde es inexplicable. Porque además, seamos francos, en este momento no existe un país desarrollado en el mundo que haya hecho un plan de reindustrialización de sus países brutales, partiendo por China, 3% del PBI
China está haciendo como políticas activas para el desarrollo tecnológico. Estados Unidos, ni que hablar, está apelando a cuotas, a aranceles, para volver a tener una política industrial y recuperar las industrias. Brasil, que está al lado nuestro, hizo el mismo plan que nosotros lanzamos en el 2023, con la diferencia que le pusieron 90.000 millones para política industrial. Usted lo tiene acá al lado. Francia, Alemania, analice, yo lo tengo todo descrito, uno por uno. Y usted, en ese contexto internacional, dice que la mejor política industrial es la que no existe. Qué locura. Entonces, muy raro. Ya hablo del sentido común, yo no hago planteos partidarios, yo soy industrial. Hablo desde el sentido común, donde todo el mundo está acudiendo, y usted dice, no, a mí no me hace falta. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, que una empresa como Acindar, para la producción, 500 personas en Villa Constitución sin trabajo, y la misma empresa hoy sigue despachando lo que importa de China. Entonces, bueno, usted ahí tiene, ese es el modelo que le sirve a la Argentina. Creemos que con solamente una política extractiva en litio, en cobre, en proteína, en gas, Argentina sale y resuelve el problema de 45 millones de argentinos. Cuidado con Nigeria. África tiene mucha más riqueza por ahí que nosotros. Y no le ha ido bien. Argentina está para desarrollar esas tecnología. Fíjese el gas. Hoy Argentina está exportando a través de Bolivia gas a Brasil. ¿Sabe qué está haciendo Brasil? Poniendo una planta de fertilizante. Brasil es deficitario en gas, ¿no? Porque después de la guerra de Ucrania falta fertilizante en el mundo. Y nosotros vendemos el gas para que la planta de fertilizante la pongan ellos, en vez de estar nosotros lanzando una planta de fertilizante en la Argentina. Entonces, bueno, yo insisto, soy industrial, no soy economista, soy desarrollista por naturaleza, ¿no? Porque creo que el desarrollo no es solamente un tema económico, es una cultura. Correcto. Porque es el desarrollo de todo el hombre y de todos los hombres. Pablo VI decía, el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Y acá nosotros vamos por un camino que vamos a exportar otra vez, como en la colonia, nuestros recursos naturales, sin que podamos aprovechar nuestra tecnología, nuestros estudiantes, la capacitación que hemos tenido con todo, con el CONICET. Ahora, fíjese, no es casualidad. Usted elige un modelo primarizado y por otro lado destruye la capacidad tecnológica. No es casualidad. No es casualidad. Usted cuando cierra el CONICET, le quita el presupuesto a la universidad, ¿qué está diciendo? Elijo Nigeria, ¿está claro? No sé si... Sí, clarísimo. ¿No? Doctor, primero agradecerle el tiempo de este sábado. Yo le voy a hacer una última pregunta que es personal, así que si quiere no la contesta. Sí, No, porque toda esta charla, que la anterior la tuvimos el año pasado ya por mayo y fue fantástica también. De hecho tenemos el registro de eso guardado. ¿Qué fue que lo llevó teniendo, y esto corre por mi cuenta, ventajas familiares sobre un sector grande de la sociedad, a apasionarse con la cuestión pública? ¿Y cuándo? A mí me fue muy bien en la industria, de verdad todo lo que encaré me ha ido muy bien. Yo he tenido licencias en Argentina como de Nike, tuve la empresa de indumentaria infantil mejor de la Argentina, como productor agropecuario tengo una cabaña que ganó todos los premios, no sé, Estados Unidos. Me ha ido muy bien, no me puedo quejar. Ahora, llegó un momento que yo soy un apasionado por este país, por su potencial. Argentina tiene la diferencia más grande entre el potencial y lo que hemos logrado. Entonces, cuando en un momento, en el 2001, yo era presidente de la UIA, peleaba tanto por este proyecto, estalló la convertibilidad como iba a tallar porque no había otra posibilidad. Así Dualde y Alfonsín me vienen a buscar, dice lo que ustedes piensan, coincidimos, creamos el Ministerio de la Producción por primera vez en la historia argentina, y el paradigma para salir de la crisis fue esto: salimos produciendo, no con la especulación financiera. ¿Cuál fue el resultado? Pasamos de la peor crisis social, política y económica, ustedes recuerdan, 18 monedas, el club del trueque, 5 presidentes en 10 días, decretaron el peor default de la historia de la humanidad,
Y recuerden quién estaban, ¿eh? Sturzenegger, Cavallo, Patricia Bullrich. Y bueno, y convertimos, por eso cuando dicen que no hay otro camino, se convirtió esa crisis en el periodo de crecimiento más largo de la historia argentina, 2002-2011, donde con tipo de cambio competitivo, baja inflación, superávit y gran esfuerzo en la producción, el Producto Bruto creció el 80%. Y lo hicimos con desendeudamiento. Entonces me apasiona eso, yo sé que esto es posible, por eso me incorporé. Les aseguro que no había cola para ser ministro en aquella situación. No. Al contrario. En diciembre. No, seguro que Pero no. quedó demostrado que cuando el campo nacional se une detrás de un proyecto de desarrollo, la capacidad productiva de la Argentina está intacta. Yo le digo, nosotros agarramos la peor transición de la historia argentina. Nadie recibió eso. En 1 año y 3 meses, ese gobierno de Duhalde, de La Baña, mío, entregó un país, primero en paz. Estábamos al borde de un baño de sangre. Votando la gente. En el 2001, la elección del 2001, había votado el 40%. Metían el voto salame a Clemente por los brazos que no roben. Sí. Votando el casi 78%, escuche, creciendo al 7%, con 3% de inflación. Y el año 2002 generamos 17.500 millones de dólares de superávit comercial. ¿Cómo que no hay otro camino? Mire, aquella crisis era peor que la que recibió este gobierno. Y se salió creciendo y se bajó la inflación. Y se creció en el saldo de la balanza comercial. Entonces, ¿cómo que no hay otro camino? Pues es el camino del desarrollo, el camino de la producción, no el camino de la especulación. Gracias, que tengan buen fin de semana, es un placer y disculpe que le hicimos una pregunta personal al final. No, pero eso, mire, tuve costos enormes, porque hasta que yo tuve ataques de filo, hombre más atacado de la Argentina. Me decían, hay que pegarle tanto para que nadie se anime a defenderlo, era terrible. Sí, yo sé lo que le costó dentro de la UIA también, muchos sabemos eso. Claro, pero ¿sabe que me echaron? Y ya volví a ser presidente. Sí, ¿Por qué? Es verdad. Porque es el sentido común lo que uno defiende, esto, seamos francos, ¿no? Gracias, buen fin de semana. A ustedes, hasta luego. Gracias.